Vamos a hablar con nuestro invitado hoy, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. De todo esto que yo he comentado, ¿qué es lo que más le preocupa a usted ahora mismo? Hombre, preocuparme me preocupa todo. Yo creo que ante todo en este momento el enorme riesgo de involución democrática y de estrategias ya de violencia política que estamos viviendo en según qué ámbitos políticos y pseudopolíticos, como estamos viendo en este pueblo de Murcia, en Torre Pacheco, y como estuvimos a punto de ver también en Valencia, en el entorno de la Dana. Yo creo que es una preocupación de época, ¿no? Y luego el resto de noticias, pues algunas también son muy preocupantes. Los recortes en Francia, la decisión del Tribunal Supremo Español, que no compartimos en modo alguno. En fin, es un periodo de lucha, de pugna y de poner ideas alternativas a este riesgo reaccionario que vive el mundo. Vamos a ir por partes. Empecemos por lo último que hemos conocido, esa sentencia del Supremo sobre la indemnización por despido. El Supremo cierra la puerta a que en principio los jueces, que era algo que estaba pasando ahora en algunas sentencias, puedan aumentar la indemnización de un trabajador despedido de manera improcedente a más de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses, porque considera que con eso el trabajador no está bien compensado. Se cierra esa puerta y los sindicatos, ¿qué van a hacer? Porque el 1 de mayo plantearon que la mejora de la indemnización era uno de los objetivos a corto. Nosotros lamentamos la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, no la compartimos. Pensamos que si España ha suscrito la Carta Europea de Derechos Sociales, evidentemente se vincula a lo que determine la comisión que interpreta esta carta, y vamos a ver la sentencia del Supremo, porque de momento lo que hay es una nota que se difunde a través del Consejo General del Poder Judicial y queremos verla en su exactitud, porque nosotros hemos solicitado más cosas que la mera determinación de si la indemnización tiene que ser de 33 días o no. Hemos hablado de la readmisión del trabajador cuando hay un despido improcedente y no había ninguna causa para cometer esa ilegalidad. Hemos hablado de una indemnización mínima para que aquellas personas despedidas con muy poquitas antigüedades, donde es evidente que con 33 días, si tienes una antigüedad de 6 meses, no son indemnizaciones disuasorias de un despido. Nadie deja de despedir a alguien por pagar ese escasísimo dinero. Vamos a ver la sentencia, pero nosotros no damos el caso por cerrado y con toda seguridad lo vamos a seguir peleando jurídicamente. Y en todo caso vamos a emplazar al Gobierno a reformular, a cambiar la legislación sobre el despido en España, porque una cosa es lo que diga el Tribunal Supremo interpretando la actual ley y otra cosa es la modificación de la ley, que creo que es un camino que tendríamos que hacer. ¿Cree usted que costaría menos eso que sacar adelante la reducción de la jornada? ¿Perdón? ¿Cree usted que costaría menos si se plantea al Gobierno hay que aumentar la indemnización por despido, teniendo en cuenta que ahora vamos a eso, lo que está costando sacar la reducción de la jornada? ¿Cree que eso sería más factible que en el Congreso salir adelante? Es difícil con la actual composición del Congreso, como me imagino que vamos a abordar cuando hablemos de la jornada, porque hay partidos que en términos de política laboral, política económica, pues están muy situados en la derecha, y no solo el Partido Popular y Vox, ¿no? Por tanto, sé que no es sencillo, pero yo sí lanzaría una reflexión sobre el despido, ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas importantes en España en el último tiempo, una reducción muy importante de la temporalidad, que en la pandemia las empresas, en vez de recurrir a los despidos, recurrían a los ERTEs para sujetar el empleo, y nos falta cerrar la puerta a ese uso sistemático que se hace en España al despido. ¿Para qué? Para que las empresas, la última opción cuando tienen problemas sea despedir a la gente. Busquen otras fórmulas alternativas, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que con la reforma laboral es verdad que ha bajado muchísimo la temporalidad, pero también se habla de que se hacen muchos contratos indefinidos. Te despido y te hago otro indefinido, te despido y te hago otro indefinido. Bueno, vamos a esperar, porque los tiempos de análisis de los contratos para comparar con cómo era antes la situación, hace falta que pasen años para ver cuánto duran los contratos medios. La estabilidad en el empleo, la estabilización de la contratación de la reforma laboral para aquí es indiscutible, ¿no? Otra cosa es que en España sigue siendo libre el despido. No gratis, pero sí libre. Y en España pasa una cosa que no pasa en ninguna otra parte del derecho, y es que si un juez dice, usted no tiene motivos para despedir, porque el despido es improcedente, sin embargo usted, señor empresario, puede decidir si readmite al trabajador o lo indemniza. Es decir, le da la razón al que incumple la ley. Esto no pasa en ninguna otra parte del derecho, ¿no? Y creo que sería bueno abordar una negociación con el Gobierno y la patronal para tratar de modificar ese régimen de despido en España con esa idea final, que cuando en las empresas hay algún tipo de problema, el último recurso sea despedir a la gente y se busquen fórmulas alternativas. Bueno, vamos con la reducción de jornada, porque ayer, nuevo jarro de agua fría, el Ministerio de Trabajo anunciaba que lo vuelve a meter
el cajón o en el congelador hasta septiembre. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hablado esta mañana en la hora de la 1 de Televisión Española. Ha explicado de nuevo los motivos, insiste en que siguen negociando sobre todo con Junts. Vamos a escucharla a ella y también al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Estamos trabajando con Junts, están siendo honestos y nosotros también. Estamos trabajando en medidas que tienen que ver con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el objetivo es dar un debate sereno, sin lugar a dudas, con todas las formaciones políticas a favor de esta norma. Déjenos ponernos de acuerdo. No sigan generando esa inseguridad jurídica por causas de política partidista. Con ese acuerdo político bajo el brazo, sigue adelante con su idea de imponer. Y en ese peregrinaje para sacarlo adelante, tiene en vilo a millones de empresas y ha puesto al país en el punto de mira de los inversores. Bueno, déjennos ponernos de acuerdo, decía Garamendi. Ustedes piden a los grupos que vayan ya de esto a debate. Si va la semana que viene tal y como estaba, se hubieran presentado las enmiendas a la totalidad, ¿hubiera seguido el proceso? Bueno, nosotros pensamos que esas enmiendas a la totalidad son un despropósito, vaya por delante. Es decir, yo he hablado alguna vez incluso de fraude democrático, porque yo creo que los grupos tienen todo el derecho a tramitar enmiendas a lo que hemos pactado los sindicatos con el gobierno. Esto evidentemente faltaría más, ¿no? Pero hacer una enmienda a la totalidad sobre un proyecto de ley pactado entre los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y un gobierno legítimo, a mí me cuesta mucho verlo. Me parece que, en fin, hay que dar muchas explicaciones a las personas que siguen con jornadas laborales como en el año 83 para tratar de cargarse de raíz una reforma de este pelo, ¿no? Nos empieza a meter en problemas el alargamiento de la reducción de jornada, porque tenemos que negociar los convenios colectivos del año que viene y necesitamos clarificar cuanto antes el panorama. Esto es verdad. Y, por tanto, estamos instando al Gobierno a que acelere los trámites. A los grupos parlamentarios... ¿Podría pasar que con esto congelado haya sectores o empresas donde se hable y se diga vamos a hacerlo ya? Pero si es que se está haciendo ya. Es que nosotros hemos suscrito un acuerdo con una patronal de... entonces, en cierto sentido, señor Sordo, le da también algo de razón a Garamendi, ¿no? Que se puede negociar y se puede cerrar en las empresas. Pero mira, vamos a tener la prueba del algodón. Después de verano hay que renovar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, la ANC. Eso donde situamos los objetivos de subidas salariales para 2 o 3 años. Oye, vamos a plantear qué quiere hacer COE con la jornada. Si es que lo hemos planteado otras veces. Garamendi dice, no, en la ley no, en la negociación colectiva. Y en la negociación colectiva se niegan a abordar este acuerdo en el marco general del país. Luego en algunos convenios, sí, claro, si es que la jornada media en España efectiva está ya en 38,2 horas. Si es que la hemos rebajado por los convenios. Pero es que hay muchos sectores donde por la debilidad sindical, porque son sectores más desestructurados, por 1000 circunstancias, las personas siguen teniendo jornadas como en el año 83. Y esto es lo que no es de recibo y nosotros ya queremos mostrar el hartazgo ante esta situación, porque encima empieza a ser una rémora para la negociación de los convenios del año que viene. Todavía no hay un gran bloqueo de la negociación, pero en otoño lo puede haber. Y si hay un bloqueo de la negociación, se va a incrementar la conflictividad laboral, porque la gente necesita que sigan subiendo los salarios. Y nosotros no vamos a aceptar una parálisis de los convenios cuando todavía estamos casi sin recuperar el poder adquisitivo después de la inflación de los años atrás, ¿no? Entonces la situación nos empieza a hartar y vamos a ser muy exigentes. De hecho, vamos a mantener la convocatoria de movilizaciones que teníamos pensada para el día 22, pensando que ese día es cuando se iba a tramitar el proyecto de ley, y vamos a mantener con UGT una convocatoria de una asamblea para denunciar esta situación. Yo no sé si le ha llamado la atención el argumento que daba ayer el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta, para decir, bueno, no vamos a llevarlo todavía al debate, al pleno, a la votación de las enmiendas a la totalidad, porque el clima está muy enrarecido con los casos de corrupción y todo se contamina. ¿A usted qué le parece con los escándalos de corrupción que estamos conociendo? Que recuerdo, por cierto, que en el Congreso, donde acaba de ser usted reelegido, iba a ir el presidente del Gobierno a la inauguración y la tarde antes o poco antes les dijo que no iba, un poco por todo el revuelo que había con este asunto. A nosotros lo que nos parece es que cuando no es por una cosa es por otra.
El caso es que esto siempre se demora y estamos hartos, ¿no? Yo creo que la razón de fondo es que no está ni mucho menos garantizado el voto de Junts. No hay que ser tampoco Einstein para saber por qué esto no va de momento, ¿no? Y volvemos a denunciar la actitud de Junts. Yo ya sé que se enfadan conmigo, pero es que no es de recibo cuando todas las encuestas dicen que el electorado de Junts o incluso el electorado del Partido Popular, en torno a 7 de cada 10 votantes, dicen que están de acuerdo con la reducción, planteen una enmienda a la totalidad. Insisto, no estoy diciendo que no puedan enmendar la ley, pero una enmienda a la totalidad me parece un despropósito. Le estaba preguntando por el argumento que daba el Ministerio de Trabajo. Es decir, bueno, con el caso Cerdán, y le planteo a usted todos estos escándalos que han salido en la órbita del Partido Socialista a tan alto nivel, ¿qué le ha parecido? ¿Le ha sorprendido? ¿Le parece que estamos en un momento, como plantean algunos, en el que quizá hay que ir a plantear elecciones o algún tipo de dar la voz en algún momento a la opinión pública, a los ciudadanos, a los votantes? A mí, evidentemente, me sorprendieron hasta el extremo. No podía ni sospechar que existiera algo así, pero a partir de ahí yo creo que lo que hay que plantear es conocer todos los detalles de lo que ha ocurrido. Yo creo que hay que dejar que se sustancie el proceso judicial, porque aunque han salido pruebas o audios o elementos muy contundentes, ¿no?, en términos incluso de morbo, y cosas diciéndose cosas absolutamente impresentables, pero no es lo mismo los elementos de prueba de una investigación de cómo se arma la instrucción, la fase de instrucción judicial, y a partir de ahí yo creo que habrá que deducir las consecuencias penales y, en su caso, las consecuencias políticas, que me da a mí que esto todavía puede tener algún recorrido, ¿no? Pero yo no sería partidario de adelantar, con la información que ahora mismo hay, un adelanto electoral que, entre otras cosas, tampoco creo que arreglase nada, y lo que sí hay que perseguir de una forma taxativa cualquier foco de corrupción, afecte a quien afecte, ¿no? Decía usted, es que Junts ahora mismo en la negociación, imagino que tiene otro motivo por el que esta semana no está muy contento. Vamos con él, que es lo de la financiación singular o el cupo catalán, que tiene decepcionados, enfadados a los independentistas catalanes. No ha salido como ellos reclamaban, ni Junts ni tampoco Esquerra. Oriol Junqueras, esta mañana, precisamente en una concentración de comisiones y UGT en Cataluña a favor de la reducción de la jornada laboral, ha insistido en que sin esa financiación singular no habrá presupuestos ni del Estado ni de Cataluña. Vamos a escuchar a Oriol Junqueras y también a la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda sobre este asunto. Ha dicho que el cupo catalán supondría la desaparición de la agencia tributaria y ha pedido más que explicaciones a la vicepresidenta Montero. No tiene ningún sentido, ninguna razón de tipo técnico el fraccionar la agencia tributaria. La Administración tiene que servir con objetividad a los intereses generales, y aquí no hay ningún tipo de interés general que dé lugar a que se fraccione, a que se rompa y a que se vuele por los aires la agencia tributaria, que realiza una actuación uniforme en todo el territorio español. No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal. Decía anoche en esa misma silla el expresidente Zapatero que sin presupuestos tampoco estamos funcionando tan mal, aunque era partidario decía que el Gobierno va a intentar presentarlos. ¿A usted qué le parece todo este planteamiento que se ha hecho esta semana? Ayer se negociaba algo que dice el Estatuto de Gernika, que hay que ir traspasando la gestión de la seguridad social al País Vasco, y va con 40 años o más de retraso. Pero lo del cupo catalán, llamado cupo catalán, financiación singular, y ahora para todos, este modelo que se ha presentado, ¿a usted qué le parece? Primero, en mi opinión, no se ha presentado ningún modelo. Se ha presentado un documento donde las partes más o menos ponen en párrafos consecutivos lo que opinan la Generalitat por un lado y el Gobierno de España por otro lado. Y de ahí se deduce que se va a iniciar una negociación donde se va a definir un modelo de financiación para Cataluña que, ya digo yo, que va a tener que ser un modelo ligado a la renovación del modelo financiación de todas las comunidades autónomas, porque llevamos más de una década con el modelo de financiación autonómica caducado, y es un problema, en mi opinión, de primer orden. Y eso va a requerir de consensos políticos amplios. A partir de esa renovación del modelo de financiación autonómica es posible establecer relaciones, digamos, asimétricas entre las distintas comunidades autónomas en la medida en que tienen asignadas distintos niveles de competencias. Yo
creo que sí es posible. Bueno, ya lo tenemos así, ¿no? Con País Vasco Claro. y Navarra. Bueno, pero esos son regímenes forales que están fuera del régimen común. Es posible establecer distintos niveles de financiación estableciendo una mayor corresponsabilidad entre las competencias que se ejercen y los recursos para financiar esas competencias. ¿Con qué tiene que ser compatible eso? Con que haya unos recursos comunes del suficiente volumen como para que cualquier ciudadano de España, viva donde viva, pueda acceder a unos servicios públicos equiparables en función del esfuerzo fiscal que se hace en cada comunidad autónoma. ¿Es esto la cuadratura del círculo? En mi opinión, no. En mi opinión, eso se puede hacer, evitando también el dumping fiscal entre las autonomías y también, y esto también es opinión mía, mejorando el volumen global de recaudación fiscal, porque, en fin, lo de la multiplicación de los panes y los peces tampoco es sencillo. Y si se quiere mejorar los servicios públicos y la financiación de las comunidades autónomas, en un país que sigue teniendo una recaudación 3-4 puntos de PIB inferior a la media de la Unión Europea, yo creo que hay que ser más ambiciosos fiscalmente. Yo creo que eso se puede hacer perfectamente. ¿Y sin subir Lo impuestos? que pasa que, bueno, o seguramente subiendo impuestos o subiendo los impuestos a quien hay que subirlos. En España seguimos, insisto, teniendo un nivel de recaudación fiscal que está a 3 o 4 puntos de PIB. Esto es mucha pasta, ¿eh? Estos son 30, 40, 50.000 millones de euros al año respecto a países como los que componen nuestro entorno europeo, no Venezuela, no Corea del Norte, no Cuba, no. Alemania, Italia, Francia, los países de nuestro entorno recaudan más que nosotros, ¿no? Y permite hacer mejores políticas públicas. Yo creo que es el momento de abordar todo ese debate. ¿Es posible con este lío político, con esta crispación política? Pues no parece muy factible. Ahora, ¿que hay que ir avanzando? Hay que ir avanzando. ¿Que por algún lado hay que romper el hielo? Por algún lado hay que romper el hielo, ¿no? Y el gobierno en ese sentido pues establecerá los acuerdos que establezca con la Generalitat, que yo creo que lo que yo he leído no rompen nada, en mi opinión. Otra cosa es que luego se haga un consorcio en la Hacienda Tributaria catalana para gestionar, digamos, pues eso, la política fiscal, ¿no? Pero no se puede romper el marco común en España, entre otras cosas porque, insisto, la financiación singular que pueda tener Cataluña va a tener que darse en el marco de la renovación del modelo de financiación autonómica del país, por pura lógica, ¿no? Bueno, esta semana que hemos analizado desde distintas perspectivas y con distintas opiniones, lo que estaba todo el mundo de acuerdo es que esto de momento no va a salir tal y como está. Pero bueno, decía usted, otros países recaudan mejor y tal. Ahora iremos a Francia, que no sé yo. Decía el primer ministro francés que la deuda francesa sube a un ritmo de 5.000 euros cada segundo, casi en cada pestañeo, y que habría que parar eso, y de ahí estos recortes. Me estaba acordando de esto de las barbas del vecino. ¿Usted cree posible que se plantee algo así en España, que nos veamos de aquí a cierto tiempo en la necesidad de tener que hacer recortes de ese tipo? No, Francia está creciendo a menos de un ritmo a menos de la mitad que España. España está reduciendo tanto el déficit público como la deuda pública y no es previsible. En ningún caso creo que sería un error radical en España acometer una política de recortes que al final es lo que acaba lastrando el crecimiento, como se demostró hace 10 o 12 años, ¿no? El problema en el que se está metiendo Francia y que puede ser exportable a otros países europeos va a ser, digamos, de sostenibilidad política de lo que quiere hacer el gobierno. Primero porque yo no sé con quién va a sacar eso, porque no se lo va a facilitar ni la izquierda ni la extrema derecha, ¿no? Y por otro lado, claro, hacer como ha hecho Macron, un acto de profesión de fe sobre el incremento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB para inmediatamente anunciar recortes de este pelo, me parece que es insostenible en términos políticos, ¿no? Y oyendo antes a von der Leyen, hago el mismo análisis. Yo creo que Europa se está equivocando en la fijación de las prioridades. Europa no está siendo capaz de entender que el momento político y la ofensiva de Trump y de Estados Unidos exigen mejorar la autonomía estratégica europea, exigen mejorar, en efecto, nuestros niveles de seguridad común, pero no se puede paralizar la transición digital y energética sacando de recursos para meterlos en una estrategia alocada de militarismo que satisface básicamente a los intereses de Estados Unidos, que va a tensionar de una manera brutal las cuentas públicas de los países que cumplan eso que han dicho, que yo estoy convencido que no lo van a cumplir, y que va a ser insostenible en términos políticos porque la gente no va a permitir que se le recorten las pensiones mientras se dedica una barbaridad de dinero para comprar, por ejemplo, aviones a Estados Unidos. Iba a decir que en Francia, bueno, tiene a toda la oposición prácticamente en contra ese súper recorte, y luego es que en Francia
no sé si los sindicatos o los ciudadanos, cuando plantean el pulso en la calle, lo plantean y normalmente lo ganan. Bueno, es que en Francia hay una conciencia cívica de lo que es la République y de lo que es la defensa de los criterios civiles, de los derechos civiles, muy arraigada, de una forma muy transversal en la ciudadanía. Aquí tenemos una derecha y una extrema derecha que esos recortes se le quedarían cortos. Y allí Le Pen, con quien yo no comparto absolutamente nada, ya ha dicho que no va a permitir ese ataque. ¿Cree que el Partido Popular haría algo así y se le quedaría corto? Bueno, ya lo hizo. Ya lo hizo. Hombre, estábamos en una crisis estos recortes muy vienen a ser equiparables, ¿no?, a los que anunció Zapatero en el año 2010 en términos de PIB, ¿no? Luego el Partido Popular hizo otros. Me refería que sobre todo a Vox se le quedarían absolutamente cortos, ¿no? Y en cambio, pues allí la extrema derecha juega otro papel, tiene otro rol populista, tiene otra... Y luego hay una izquierda potente que tampoco va a jugar a esto. Y yo voy a compartir, lógicamente, la posición de los sindicatos franceses que se van a oponer a estas medidas, ¿no? Pero más allá de esa cuestión que es de política doméstica francesa, a mí me interesa poner el foco sobre lo mal que yo creo que se está diagnosticando en Europa y en la propia Unión Europea el reto geoestratégico al que tenemos, ¿no? Y los errores de fondo que se están cometiendo con este abandono paulatino de las transformaciones digitales y energéticas que de verdad tienen que dar competitividad a Europa, para dejarnos llevar por un camino que, en fin, salvo España, prácticamente nadie ha planteado poner pie en pared a esa barbaridad de la OTAN de gastar un 5% en armamento, ¿no? Tenemos una mala noticia. Hoy, la última vez que estuvo aquí, ocurrió también el accidente en la mina, que fallecieron varios trabajadores. Tenemos noticia del fallecimiento de dos obreros que estaban trabajando en el techo de una obra pública en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y han fallecido. Han decretado 3 días de luto oficial allí. Y quería preguntarle también por otro tema que ha acaparado mucha atención estos días, ¿cuándo van a salir de prisión las 6 de la Suiza? Esa sentencia desfasada en el tiempo y que ha llevado a prisión a unas mujeres que pelearon hace años por ayudar a otra trabajadora. Sí, bueno, lo primero, enviar las condolencias y todo el dolor. 2 muertos más en accidente de trabajo. El año pasado fueron prácticamente 800. Es que estadísticamente casi cada vez que me traigáis al programa va a haber dos muertos, porque es lo que nos dice la estadística. Es el gran drama y hay que ser súper exigentes con los planes de prevención de riesgos en la empresa, porque casi todas las muertes siguen siendo por las causas de accidentes de toda la vida. Caídas en altura, atrapamientos y otras cuestiones que se podrían evitar cumpliendo taxativamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Y respecto a la Suiza, creo que es absolutamente necesario el indulto de estas compañeras. ¿Cree que llegará pronto? Tiene que llegar cuanto antes, es decir, hay que tramitarlo ya, porque me parece una sentencia absolutamente disparatada y abusiva, aún suponiendo que se hubieran producido en el acto de los piquetes actuaciones un poco exageradas o que hubiera habido bronca en la puerta de esta pastelería. Hablar de años de cárcel para personas que lo que han hecho es protestar por una situación laboral dentro de unos límites más que razonables, aunque a veces se calienten los ánimos, es un absoluto disparate. O sea, ya me gustaría a mí ver, cuando vemos a estas nuevas figuras filonazis por ahí intentando incendiar las calles, que se tuviera la mitad de la, ¿cómo diría yo?, de la severidad penal que se tiene con gente que está defendiendo su dignidad en el puesto de trabajo. Me parece una vergüenza la sentencia y creo que hay que indultar a estas compañeras cuanto antes. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias. Espero por aquí a la vuelta del verano a ver si podemos dar buenas noticias. Ojalá. Gracias. A ti.